Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos a la Escuela Sabática. Oremos para dar inicio a esta escuela. Amantísimo y buen Padre Celestial, te damos gracias nuevamente por la vida y por la salud. Gracias, Señor, porque mis hermanos se hicieron presentes esta mañana para escuchar tu palabra. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo dirija este momento que nosotros entregamos a ti. Te rogamos, Señor, que prepare nuestros corazones para recibir la bendición del cielo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Ídolos del alma es el nombre de la lección para esta semana. Y el versículo de memoria dice así, Mateo 18:1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Nos vamos a centrar, todo lo que leamos hoy, lo vamos a centrar en el título de la lección, obviamente, ídolos del alma. Y aquí, en este versículo, notamos la carencia de los discípulos, carencia en el aspecto de cómo ellos veían las cosas celestiales, pese a que estaban siendo guiados por Jesús. Eran personas que iban creciendo poquito a poquito. Entonces vamos a notar muchas de sus debilidades en las lecturas o en los pasajes a los que le demos lectura. Nosotros como seres humanos crecimos en lugares particulares de esta tierra y cada uno de nosotros trae en sí lo que aprendió de la gente con quien se rozó. Primeramente de su familia, luego de la escuela y luego de la sociedad en derredor. Hay algo que nos marca nuestra cultura. Debiera ser así también. Ahora que nosotros somos seguidores de Cristo, estamos viviendo una cultura nueva. Vamos a aculturizarnos a nuestra nueva vida con los nuevos parámetros que Cristo enseña en su palabra. ¿Pero qué es eso? Es muy difícil de captar. En práctica podemos leer cómo es, en la palabra de Dios podemos leer cómo es que un cristiano debe conducirse, ahora que nosotros pertenecemos al reino celestial. Recuerden, aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Tenemos una educación diferente que seguir, una educación diferente al mundo. Les pongo un pequeño ejemplo. Hace poco tiempo, unos días atrás, platicaba con una hermana bastante entregada al Señor y le decía, hermana, en su historia como cristiana, dígame algo aparentemente negativo que le haya sucedido. Recuerde un evento para ver qué cosas ha afrontado usted por Cristo. Hay unas muy duras, voy a expresar una de las más sencillas. Y cuando lo diga, quizá algunos de ustedes se van a horrorizar, porque no es tan sencilla, pero es una de las más sencillas de las cosas que le han ocurrido a esta hermana. En una ocasión, dando estudios bíblicos, ofreciendo la palabra de Dios, llega a un hogar, toca la puerta y sale una mujer. La señora, nuestra hermanita, le dice que está ofreciendo las nuevas buenas del Evangelio, que le gustaría platicar con ella acerca de Cristo. Le responde la mujer, claro que sí, pero pase por la puerta de al lado a mi casa y allá le abro la otra puerta. Curioso, la hermana simplemente obedeció, pensó que la hermana estaba actuando bien y siguió las direcciones. No la pasó por la puerta de enfrente, era muy fácil decirle, pase usted. Sin embargo, le dice, pase por la puerta del garage. Cuando abrió la hermana la puerta del patio, un feroz animal se abalanzó sobre ella, era un perro, la venía a atacar. Nuestra hermana, sorprendida, lo que vio inmediatamente fue una escoba y se defendió como pudo de las garras de ese animal, quebrando la escoba. Y se alejó, y a mi hermana no recibió daño alguno. Se fue muy triste, pero dando gracias a Dios de que el feroz perro no le había hecho nada. Los ángeles del Señor le habían protegido. Le habían dado también un arma para que se ayudara. ¿Qué hace nuestra hermanita? Nuestra hermana
va y compra la escoba que había roto. Y viene y se le entrega a la persona. Nuevamente toca la puerta, es muy triste esto. Toca la puerta, sale la persona y le dice, ¿tú aquí otra vez? Sí, hermanita, le dice, mire, siento mucho haberle roto la escoba. El otro día que usted me puso en las garras de su perro para que me mordiese, le dice, rompí la escoba y vengo a reponérsela. Hermanos, pocos cristianos han aprendido a caminar la segunda milla cuando alguien nos lleva una. Pocos hermanos han aprendido a dar la otra mejilla cuando nos abofetean a la otra mejilla. Muy pocos pagan bien por mal. Hermanos, esto es un distintivo de lo que debe ser un hijo de Dios. La gente se va a quedar admirada por nuestras acciones o nuestra conducta. No actuamos según los reglamentos o según las inclinaciones del mundo. En este caso, si nosotros no fuésemos cristianos, quizá hubiésemos agarrado a la señora a bofetadas ahí. O le hubiéramos dicho de palabras y no hubiéramos dado un buen ejemplo. Nuestra hermana sembró la semilla del amor. El cristiano es amor puro. No importa lo que tenga que afrontar en este mundo. Estamos puestos en tierra donde está una tierra minada. Sorpresa tras otra nos vamos a llevar de parte de Satanás y nuestra actitud siempre debe ser firme, siempre debe ser bondadosa para con aquellos que nos quieren hacer mal. Un distintivo del cielo. ¿Quién puede cambiar los corazones hasta este grado? Solamente Jesús. Poco a poco vamos obteniendo en nuestra manera de ser, en nuestro corazón, vamos obteniendo esas características hasta que nos amoldamos. Y así vamos agradando al Señor en nuestro caminar por nuestra vida. La grandeza de la humildad es una característica que los hijos de Dios deben tener. Y el Señor Jesús, para darnos un ejemplo bastante gráfico y que no se nos olvidase nunca, vamos a leer primero, Mateo 18, 1 al 4. En aquella hora vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, le puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Cualquiera pues que se humillare como este niño, es el mayor en el reino de los cielos. A Jesús le habían hecho una pregunta, ¿quién será el mayor en el reino de los cielos? Notemos que los apóstoles de Cristo, pese a andar caminando con este ser tan humilde, no habían obtenido todavía mucho de las características del Maestro. Estaban pensando en ventajas temporales. Notemos, otra vez hago remarcación, los ídolos de este mundo. Estamos enfocados en ellos. Los apóstoles mismos nos están dando un ejemplo que aún andando a los pies de Cristo, les era bastante duro obtener la idea de lo que era ser cristiano, andar con Cristo. Y Jesús les dice, refiriéndose a la humildad, si ustedes se convierten como este niño, entonces habrá humildad en ustedes. ¿Cómo es un niño? Generalmente, el niño sabe que él es dependiente de alguien mayor que él. Él sabe que para comer, sus padres proveen. Para vestir, sus padres proveen. Para la escuela, para todos, sus padres proveen. Él sabe, en su mente de pequeño, él sabe que él no puede subsistir en este mundo tan fácil por sí mismo. ¿Cómo puede un niño trabajar? ¿Cómo puede un niño aprender un lenguaje, aprender maneras? Es una dependencia completa. Así que obediencia es lo mejor que puede dar el niño y lo da a sus padres en la mayoría de los casos. Así, el niño va en progreso, poco a poco, si se deja guiar por los padres. El Señor Jesús nos está pidiendo ser tan mansos como un niño y tan dependientes completamente del Señor para poder
crecer y poder tener esas características del cielo que el Señor quiere implantar en nuestro corazón. El Señor quiere implantar humildad. Humildad es todo lo contrario de arrogancia. Entonces, o ese poder que a veces se despierta, ese deseo o ese espíritu de poder que a veces se despierta en nosotros como que yo todo lo puedo. Entonces, cuando nosotros vamos creciendo y nos vamos amoldando a las maneras de este mundo, se van pegando unas características que son difíciles de quitar. Nos creemos de repente todopoderosos. Nos ufanamos de lo que sabemos o de lo que hemos logrado. Y olvidamos de que hay que ser como niños. Así que hay que nacer de nuevo. Hay que ir en retroceso cuando conocemos a Cristo. Hay que desaprender muchas cosas negativas que traemos en nosotros. Vamos a pasar al día lunes. La grandeza del perdón. Y para esto hay un ejemplo aquí de los dos deudores, en Mateo 18 del 15 al 35. Aquí nos enseña cómo perdona Cristo. En la parábola de dos deudores viene un deudor con su jefe cuando es llamado a pagar. Él sabe que es mucho lo que tiene que pagar. Quizá su empleador, su señor, tenga misericordia de él si hace lo imposible por convencerlo. Así que se pone en una actitud bastante y aparentemente humilde para que el Señor le perdone. Le ruega, se pone de rodillas hasta que convence a su Señor. Y éste decide ser blando con él. Vamos a leer un poquito. 18, 15 al 35. Dice así: por lo tanto, por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Bueno, ya dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Vamos a acabar con lo que estaba diciendo un poquito para después tomar esto, para darle un poquito más de relación. Después que esta persona, que este empleado, digamos, de este señor, es perdonado, se le encuentra en otra ocasión al que es perdonado reclamando una deuda que un amigo de él debía. Y este amigo de esta persona, quien había sido perdonado, estaba al igual que estuvo con su señor, de rodillas implorándole que perdonase la deuda. A lo cual dijo, no, gracias, no te perdono. ¿Cómo este individuo no había actuado de tal manera como lo hizo su señor con él? Su señor se dio cuenta. ¿Y cuál fue el final de esta persona? Que tuvo que pagarlo todo. Porque él no aprendió a perdonar como su Señor le había perdonado. Él no pudo perdonar a su prójimo. Ahora, nosotros, poniéndolo de esta manera, nosotros somos deudores a Cristo. Tenemos una gran deuda con Él. Una deuda que no puede pagar con todo el oro del mundo, ni con nada, y no le bastaría toda su vida para pagar eso. Sin embargo, el Señor Jesús vino a pagar por usted. La paga del pecado es muerte. Nosotros somos pecadores. Merecemos nada más que la muerte de parte de nuestro Señor. Nos estaría esperando ahí la horca o la guillotina para pagar lo que hemos hecho. Sin embargo, el Señor se apiada de nosotros como raza humana y viene y ofrece lo que el caudillo rebelde pedía también. Y lo que la ley pedía, la muerte. Así nos quitó de las garras de Satanás y ahora nos hizo suyos. ¿Cuántos de nosotros nos comportamos como el perdonado, como aquel a quien se perdonó toda su deuda? Cuando nosotros estamos en relación con otros hermanos, que siempre va a pasar, siempre vamos a estar interrelacionados,
Y hay hermanos que tienen faltas para con nosotros, cómo nos ofende y cómo nos agrede, y queremos irnos a la yugular y cobrarle hasta el último penny. Lo acusamos, lo ponemos por los suelos, proferimos malas palabras contra él, denigramos su carácter, sus acciones, y vamos y lo divulgamos a otros. Qué mala persona es este. Le creamos una muy mala reputación. Hablamos y hablamos y hablamos, lo queremos ver tirado al suelo. ¿No nos acordamos que el Señor en la cruz pagó por nuestras faltas? Nuestro deber para con nuestros hermanos, ahora que somos hijos de Cristo, porque se supone que vivimos en el reino de los cielos ya, y que deberíamos ser imitadores del mismo, ¿podríamos acaso imitarlo con el perdón también? ¿Podría haber de nuestro corazón, podría nacer de nuestro corazón ese deseo? No sale si Cristo no lo ha implantado en él. Si usted no ha tenido una relación con el Señor Jesús, usted nunca va a saber lo que es perdonar. Por lo tanto, sería difícil acatar a las exigencias que aquí estamos leyendo. Por tanto, si tu hermano, dice 18:15, pecare contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a un hermano. Esta es nuestra manera. Recuerden un detalle, solos. ¿El hermano me ofendió? Pues yo no quiero dañar su reputación. Sería lo último que un cristiano hace. En lugar de andar diciendo a fulanita y a sutanita y a todos lo que es el hermano, lo que opina que es. El hermano no sabe que ya toda la sopa se regó y de repente toda la iglesia sabe. Él entra y se sienta y todo el mundo ahora ha creado una opinión negativa con respecto al hermano, porque el hermano no supo acatar a la palabra de Dios y llamarle a solas y decirle, hermano, usted me ha ofendido. Pongamos estas cosas en claro. Recuerden, nosotros como hijos de Dios, como participantes del reino del celestial, tenemos una conducta, tenemos parámetros de conducta. Hay que sabernos conducir con ellos. Si usted falta, es que no ha leído la palabra de Dios. Estas cosas son sencillas. Cómo se arreglen entre sí los problemas, los dilemas. La grandeza del perdón, vimos lo que es la humildad y el perdón. Dos características que deben ser muy distintivas en cada uno de nosotros. Vayamos nuevamente a recordar el pequeño evento que le relaté. Ven como en un evento donde había mucha agresión y mucho odio, nuestra hermanita pudo sacar estas características, pudo ser humilde y pudo ser perdonadora. ¿Por qué? Lo más seguro es porque estaba influenciada por el Espíritu Santo que habita en su corazón. Eso es tener a Cristo en el corazón. Si usted actúa de otra manera, hay algo grave por ahí que hay que analizar y hay que ponerse a cuentas con Dios. El martes, ídolos del alma. Con eso es lo que estamos trabajando ahora, con los ídolos del alma. Vamos a entrar un poquito en la historia o la parábola del hombre rico, del joven rico. Y vamos a ver a este joven lidiando con uno de los ídolos. Uno de los ídolos que muchos de nosotros hemos tenido, quizá en baja escala, otros a media escala, pero aquellos que tienen muchas riquezas, porque vamos a hablar del hombre rico, qué difícil, dice el Señor, les será entrar en el reino de los cielos. Porque deshacerse, o no deshacerse, pero separarse o sacrificar las riquezas, yo creo que ha de doler mucho. ¿Por qué una de las cosas? Porque el mundo entero, en todas las culturas, en todos los países, se nos ha enseñado que nosotros debemos depender del dinero. Todo el mundo habla bien del dinero, habla bien de los carros, de las casas, de las posesiones en sí. Y nos han metido hasta muy adentro que eso es muy necesario e indispensable. Que eso te da estatus y eso te da una posición en sociedad y eso obviamente también te da protección porque nunca te va a faltar nada aparentemente. Dice Mateo 19:16. Y he aquí, vino uno y le dijo, Maestro bueno,
¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Y si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Y él le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás y no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Todo esto he guardado. O sea, hace que si guardando la ley de Dios escrupulosamente, como Él dice, como el Señor, como establece aquí el Señor, a lo cual el joven replicó, todo lo he guardado, los mandamientos. Pero ¿qué más me falta? El joven rico, dice el espíritu de profecía, sabía que algo le faltaba, por eso vino al Señor. Si él se hubiese justificado completamente con lo que hacía, él se hubiese considerado salvo, pero algo le decía en su corazón, no importa cuántos mandamientos estés estés llevando, y cómo sea tu conducta pulcra contra el prójimo, porque la de él era, él lo dijo. Pese a eso, el joven sentía una necesidad. Algo faltaba ahí. A lo cual el Señor le responde, bueno, te falta una cosa. Mira, vamos a probarte. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Eso es amar a tu prójimo como a ti mismo. Despréndete de tu ídolo, que es la riqueza. El joven agachó la cabeza y se fue. Todos nosotros hemos lidiado con ídolos. Vuelvo a remarcar, lo que somos o lo que tenemos. Y desafortunadamente nos ha costado mucho trabajo romperlos. Mucho trabajo. La conversión, como muchos, nos deshacemos de las cosas, vamos a decir, los ídolos de barro y de los ídolos que ustedes adoraban en otras religiones. Muy fácil, se convierten al cristianismo, al adventismo, qué sé yo. Agarran esas cosas y las tiran a la basura. Qué fácil, listo, se acabó. Bien. Ahora, ¿qué acerca de las posesiones? ¿Cómo usted las administra como hijo de Dios? ¿Qué tan pegado está a ellas? Las usa como instrumentos para ganar a otros para Cristo. Exactamente. Gracias, hermano. Es lo que debía hacer el joven rico. Muy acertado lo que dice. El joven rico podría haber usado sus riquezas como instrumento. El Hijo de Dios, los hijos de Cristo, deben pensar de esa manera. Que si tenemos posesiones, no son nuestras, están prestadas. Y si hay manera, que la hay, de usarlas para propagar el Evangelio, pues hay que darles uso. El joven dice, ¿y con qué me voy a quedar yo? Dios proveerá. ¿Qué más puedo decir? Aprendamos un poquito de esto y claro, pidamos al Señor que nos ayude a tener fe, a despojarnos de aquello que nos estorba para caminar con Dios, que Dios proveerá otra cosa en su lugar y mucho mejor. Vamos a pasar al miércoles. ¿Qué hay en esto para nosotros? Después del que el joven rico se aleja, después de ver esto los apóstoles, dice, Pedro ya estaba inquiriendo, ya estaba dándole vueltas a esto. Bueno, ¿y si nosotros lo hemos dejado todo porque lo hemos dejado todo para el Señor? ¿Qué nos tocará a nosotros? Vamos a Mateo 19:27. Dice así, entonces respondió Pedro, le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? La pregunta de Pedro, por un lado, es correcta y por otro lado parece insensata. Porque realmente todos nos hacemos esa pregunta, por eso estamos aquí. ¿Hay algo conveniente para nosotros si seguimos a Jesús? Y esa respuesta la vamos a encontrar a través de toda la palabra de Dios. La ganancia es la vida eterna. Hay algo mucho más valioso que lo que tenemos ahora.
Si los discípulos dejaron todo para seguir al Señor Jesucristo, es porque ellos, como nosotros, se fijaron y vivieron en carne propia que hay cosas en esta vida que nos estorban. Que aunque tengamos una cosa o lo otro, no es todo. Ellos se dieron cuenta, el joven rico no. Por eso ellos siguieron a Jesús. Porque hasta ahí, gracias a Dios, a ellos sí consideraron el asunto. Vieron cómo vivían y qué ganancias obtendrían, pero no estaban claros del todo. Por eso este tipo de preguntas. Y había que hacerlas, ¿por qué no? Aunque parecían insensatas, eran un poquito ofensivas. Bueno, ya que estamos contigo, a ver, ¿qué nos toca? ¿Qué parte del pastel? ¿No? Entonces Cristo no se ofendió por ello. Al contrario, hizo un buen ejemplo en la respuesta. Dice así, el 28 de Mateo 19, 28. Y Jesús dijo, de cierto os digo, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y el 29, y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, esposo o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 tantos y heredará la vida eterna. Vean ustedes, el joven rico no comprendió esto. Créame que el Señor Jesús, por tratar de salvar a este hombre rico, le hizo saber eso. Y él hizo una balanza de las cosas, el joven rico, y dijo, no me conviene. Yo voy a disfrutar los pocos años que tengo en esta tierra con mi dinero. Voy a hacer viajes, voy a hacer compras, voy a recibir honores de la gente. Gracias, Jesús, pero no. Tú sigue con tu camino. Yo tengo que comer, yo tengo que vestir, no quiero andar ahí descalzo y en trapos como ustedes, me voy. Y quizá siguió con su formalismo, quizá no, porque ahora el Señor Jesucristo le había revelado que todo lo que hacía no le servía para nada. El guardar la ley tan escrupulosamente no tenía ningún sentido si no tenía a Cristo en el corazón. Cristo, quien transforma los corazones, es también quien convence de actuar, como Él le mandaba al joven rico que actuara. Dalo todo y ven, sígueme. Y entonces el apóstol Pedro preguntando, ¿y nosotros qué? Y aquí está la respuesta. Y esa respuesta es para nosotros también. ¿Ustedes lo han dejado todo por seguirme a mí? Pues créanme, dice el Señor Jesucristo, que aún tendrán mucho más de lo que dejaron por mí. Créalo por fe. Y aparte, recibiréis la vida eterna, que es el don mayor y el don culminante para todos aquellos que siguen al Señor. ¿Qué hay para nosotros? Eso. Hay mucho más de lo que dejamos por seguir a Cristo en esta tierra y luego nos espera la vida eterna. Podemos, dice la lección 9 del día jueves, Santiago y Juan. Vamos a Mateo 20 al 27. ¿Qué respuesta? Fue mal calculada. 20 al 27. Entonces vino a él una madre, la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos, adorándole y pidiéndole algo. Y él dijo, ¿qué quieres? Ella dijo, concede que en tu reino se sienten estos mis hijos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Vemos lo que les ofreció a los apóstoles ahorita, de que ellos se sentarían en 12 tronos. Muy bien. La madre estaba muy contraria a los planes que Jesús tenía para sus discípulos. Estos nada más querían ser ellos. Y la madre, pues también, que ocupasen buenos puestos. Hasta aquí vemos cómo los mismos seguidores de Cristo en ese tiempo y con Él enfrente, en su cara, le mostraban a Jesús sus ídolos.
los ídolos del alma, como se llama esta lección, se los exteriorizaban. Y era bueno porque el Señor Jesús hacía las correcciones necesarias, lo cual nos sirve a nosotros para aprender de lo que pasó. 20 al 27. Y le dijo, vamos en el 22. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pides. ¿Podéis beber la copa que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos respondieron inmediatamente, podemos. Sí, ni siquiera sabían de qué estaba hablando el Señor Jesús. No estaban bien enterados de las tribulaciones que el Señor tenía que pasar. Esa era la copa que el Señor iba a beber. ¿Pueden ustedes beberla? Podemos, claro que podemos. ¿La pueden ustedes beber? Es mi pregunta. Porque los hijos de Dios tienen que pasar tribulación. También tienen que ser bautizados como Cristo fue bautizado. Tienen que aprender a morir. Es el simbolismo del bautismo. Morir para vivir. ¿Pueden ustedes lidiar o tomar esa copa del Señor? Es otra vez mi pregunta. Ojalá y no digamos, bueno, ojalá y sí decimos, podemos, pero que sea ayudados por el que tengamos conciencia que si podemos no es por nuestros propios méritos, sino porque Cristo pone fuerza en nosotros para que eso pueda suceder, para tomar de su copa, porque todo hijo de Cristo va a recibir tribulación de un grado u otro. Eso es tomar la copa del Señor Jesucristo, eso es darlo todo y sufrir lo que es tener a lo mejor nada mientras viene la bendición que Cristo promete. Pero mientras tenemos que aprender a sufrir antes que llegue la bendición, cuando dice Jesús que tendremos el doble de lo que dejamos. Podemos recibir la muerte al pecado es cada día. Podemos, dijeron los apóstoles. ¿Qué decimos nosotros? Podemos nosotros morir al enojo, mal conducido, a la rencilla, a la envidia, al ataque contra los hermanos, a esto o al otro. ¿Podemos? Ese es el bautismo, la muerte a esos miembros de nuestro cuerpo, miembros espirituales con los que trabajamos cada día. El 23 dice, y él les dijo, a la verdad, de mi copa beberéis y seréis bautizados con el bautismo que yo soy bautizado, pero sentaros a mi mano y a mi derecha y a mi izquierda no es mío, sino de aquellos a quienes está preparado por mi Padre. Vamos a ver. Mateo 20, es lo que estábamos leyendo, la 27. Y oyendo, los 10 se indignaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis lo que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos? Y los que son grandes ejercen sobre ellos autoridad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quisiera ser grande entre vosotros será servidor, será vuestro servidor. Y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro servidor. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar vida en rescate por muchos. El ser humilde, como veíamos en la lección de atrás, es el distintivo básico, que es lo contrario a lo que estamos viendo en estos versículos. Los discípulos aquí pedían grandeza, querían manifestar quiénes eran. Les querían esto manifestar a las personas de su tiempo. Pensaron que quizá esos honores, les daba un estatus social y también quizá buena paga. Así que, ¿por qué no procurarlo? El Señor corrigió nuevamente y dijo, esa no es la grandeza. Y vuelvo a repetir, la grandeza del cristiano es dejarlo todo por el Señor, seguirle y buscar aquellos tesoros que están en el cielo. Hacer tesoros en esta tierra no vale de mucho. Nuestra meta es hacerlos en el cielo. Vamos a concluir la lección de esta semana.
pensando o llevándonos en nuestra mente que los ídolos que nosotros tenemos deben ser desechados. Aquellos ídolos que estorban a nuestro carácter, a nuestra conducta como cristianos, deben ser extirpados de nuestro ser. ¿No hay humildad en su corazón? Usted no es cristiano. ¿No hay perdón en su corazón para quien lo ofende? Tampoco es cristiano usted. Porque esos sentimientos no emanan del espíritu de vida en Cristo. Esos sentimientos vienen de otro espíritu. El enojo, la envidia, la maledicencia. Recuerden, son de un espíritu contrario al espíritu de su Maestro. Si usted es hijo del Señor, si usted es seguidor de Cristo, pues procure seguirle como Cristo dice. Déjelo todo, sacrifique esas cosas que le estorban. Con esas no tiene usted ganancia en el reino de los cielos. Con esas cosas usted no adquiere puntos. Sea humilde y sea perdonador para que pueda tener la bendición que ofrece Cristo. Que Dios les bendiga. Oremos. Gracias, Señor. Gracias por enviar a Cristo como nuestro Maestro. Podamos nosotros aprender de cada una de sus pisadas. Que veamos nosotros en Cristo las características que Él tiene, las cuales quiere implantar en la vida de cada uno de nosotros. ¿Podemos, Señor, nosotros ser humildes? Ojalá y que digamos, podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. ¿Podemos ser perdonadores? Sí podemos, si Cristo nos empuja a hacerlo. Señor, vierte en nuestro corazón el Espíritu Santo para que nuestra conducta, cada acto, cada gesto, cada mirada, pueda presentar a Cristo a aquellas personas con las que nos interrelacionamos. Quédate con nosotros, Señor, y bendice a este pueblo que todavía está en ignorancia. Son muchos los llamados y pocos los elegidos. Queremos entrar, Señor, en el grupo de los pocos. No es fácil, pero todo lo podemos en el Señor Jesús. Danos esa fuerza, Señor, para vivir de acuerdo a cómo se vive en tu reino, de acuerdo a tu cultura, de acuerdo a tus principios. En Cristo Jesús. Amén. Amén.